Buenos días para todos. Mi nombre es Alejandro Chavarro Clavijo, soy ingeniero de alimentos. Hago parte del grupo técnico de articulación y coordinación con las CTS y me corresponde la charla de rotulado. El rotulado de alimentos y bebidas que vamos a ver no aplica para las bebidas alcohólicas, para que lo que tengamos claro. Por lo tanto, en los aspectos normativos, la resolución 5109 del 2005, que es obligatoria, son todos los requisitos que deben cumplir las etiquetas de alimentos para consumo humano y materias primas, y debe tener una información clara y comprensible que no induzca error o engaño. Asimismo, tenemos la resolución 333, que no es obligatoria para todos los productos, y la vamos a ver más adelante, todo lo de rotulado nutricional. Rotulado y etiquetado es lo mismo. Etiquetado es la información que está en el rótulo. Por lo tanto, rótulo es esa marca, imagen o gráfica que está impresa o estampada y se encuentra adherida al envase del alimento. Esto quiere decir que no se puede remover del envase. En la imagen del centro tenemos un ejemplo del nombre y de la marca registrada. Entonces el nombre viene siendo Pierna de Cerdo, que es de acuerdo a su verdadera naturaleza, y la marca es Mr. Pork. ¿Qué diferencia hay entre un producto envasado y uno no envasado? El envasado, pues básicamente cuando se llena y se envasa en un material antes de salir a comercialización, y el no envasado es cuando nos encontramos a granel, por ejemplo, frutas, verduras, carne, pescado, pollo. Por lo tanto, esta resolución 5109 es para todos los productos envasados y empacados. Ahora, ¿cuál es el objetivo del etiquetado del alimento? Que le permita al consumidor tener una información del producto que está viendo para que él haga una elección de compra. En cuanto a esa información, él va a hacer una identificación del producto, va a ver sus características, el uso de conservación, va a ver cómo se compone, o sea, los ingredientes, va a ver quién lo fabrica, o sea, el origen, y si el producto contiene alérgenos. Recuerde que no está permitido en rotulado lo siguiente: la expresión 100% natural en productos cuando tiene aditivos no es permitida. En este ejemplo, por ejemplo, está la mantequilla o la margarina, en la cual le colocan 100% natural, pero si tiene aditivos como por ejemplo un colorante del amarillo, entonces no es natural, por eso está prohibido. En la imagen del centro tenemos las ilustraciones que hacen alusión a ingredientes naturales cuando no los contiene. Por ejemplo, si el sabor caracterizante es de un sabor artificial, entonces debe aparecer la expresión sabor artificial junto al lado del nombre, así como vemos en la gráfica, sabor artificial a fresa, frutilla y limón. Al lado derecho encontramos palabras o gráficas que mencionan propiedades medicinales preventivas y curativas, y esto da lugar a apreciaciones falsas respecto a la composición o calidad del alimento. Por lo tanto, esas expresiones de cura no están permitidas. Como ven acá, cura diabetes. Abajo a mano derecha encontramos palabras o gráficas que sugieren que se trata de un producto diferente. En la imagen vemos un jamón York, pero realmente es una crema para untar. Por lo tanto, induce a error porque lo compran pensando que es un jamón y resulta siendo una crema estilo un esparcible. Las etiquetas que están en contacto directo con el alimento sí son permitidas cuando son autorizadas por INVIMA, y por lo tanto pues tienen que revisar que las tintas sean inocuas para el alimento. Si recuerdan los casos de algunos quesos que tienen unas etiquetas que cuando se despegan queda ahí como los pedacitos y se alcanza a pasar la tinta, eso es lo que no se permite en alimentos. En general, cualquier presentación falsa o engañosa pues, que origine una impresión errónea del producto. Por eso es que hay que mirar siempre detenidamente toda la información. Ahora vamos a ver toda la información que tiene que llevar el rotulado. A mano derecha encontramos unos números, un listado del 1 al 9, y los vamos a identificar con un ejemplo que tenemos aquí al lado izquierdo de la bebida. Entonces dice 1, nombre del alimento. Entonces aquí, bebida gaseosa sabor a cola. 2, lista de ingredientes, incluidos los aditivos. Entonces mencionan los ingredientes. El 3, que es el contenido neto y peso escurrido.
lo ubican acá, 3 litros. El 4, que es el nombre y dirección del fabricante, entonces fabricado por. El 5 y 6, que es lote y fecha de vencimiento, y los ubicamos acá. El 7, que son las instrucciones de uso cuando se requiere. El 8, autorizaciones de comercialización, si es registro, permiso de notificación. Y el 9, instrucciones de conservación. En cuanto al nombre del producto, vemos acá en el ejemplo un derivado lácteo, queso fresco graso semiblando, variedad doble crema. Por lo tanto, como mencionaba Ángela, hay una normatividad específica para los alimentos. En este caso, con la resolución 2310 del 86 y la 1804 del 89, se arma este nombre completo de este derivado lácteo. Porque en la 1804 me habla de contenidos de grasa y contenidos de humedad que, de acuerdo al porcentaje, saben si lo ubican en blando, semiblando, semiduro, y de acuerdo al contenido de grasa saben si lo ubican en rico, graso, semigraso, semigrama. Hay otros ejemplos de normatividad específica, como por ejemplo la resolución 1511, que es para chocolates y productos de chocolate, coberturas, la 4150, que es bebidas energizantes, la 779 de panela, y hay muchas más. En el listado de ingredientes se debe reportar pues en orden decreciente, indicar la función tecnológica y declarar los ingredientes compuestos. Por ejemplo, la del quesadillo. En el quesadillo, como ustedes saben, es un queso con bocadillo, entonces no solamente se declara la del queso, sino también cuando llega la parte del bocadillo, abre paréntesis y describe los ingredientes del bocadillo que lo componen. En el ejemplo aquí en la mitad tenemos queso fresco, semigraso, semiduro, mozzarella, en los cuales los ingredientes son leche higienizada, sal, estabilizante, cloruro de calcio, cuajo y cultivo láctico. Entonces, mayor ingrediente para hacer ese queso, pues la leche, de mayor a menor. Función tecnológica, el cloruro de calcio es el estabilizante. Y así como hay estabilizantes, hay espumantes, antioxidantes, conservantes, y en la 5109 pues hay como un listado de esos 30 estabilizantes. También pueden complementar la información con la 2606, que también es de aditivos, y también están ahí en la lista. En el ejemplo de abajo, yogur entero con dulce, entonces los ingredientes son los que describimos: leche entera, azúcar, cultivos lácticos si los mencionan, saborizantes artificiales si los mencionan, y colorantes artificiales y los mencionan. La lista de ingredientes debe ir precedida por el término ingredientes. Y es muy importante que cuando un ingrediente sea a su vez producto de 2 o más, debe declararse como tal. En este ejemplo de la pechuga marinada, en los ingredientes dice pechuga de pollo y salmuera, pero salmuera tiene más ingredientes. Se compone de solución de agua, mezcla de sal, fosfatos y proteína. Por lo tanto, debe quedar declarado así. Hay alimentos que son únicamente un ingrediente, por lo tanto no requieren como tal de tener una lista de ingredientes. Este es el caso de un café tostado y molido, un agua envasada, huevos, arroz, miel de abejas. No requieren lista de ingredientes. El contenido neto o presentación comercial debe declararse en el sistema internacional y tiene que estar en la cara principal de exhibición. En mililitros para alimentos líquidos, en gramos para alimentos sólidos y en gramos o mililitros para alimentos viscosos, como es el caso aquí, por ejemplo, de la miel de abejas, que lo colocaron en gramos. Ahora hay que tener en cuenta que cuando hay productos que tienen líquido de cobertura, como por ejemplo atún o jarabes en almíbar, tienen que indicar el peso neto y además el peso escurrido. Asimismo, en cuanto al tamaño de las letras y números que tienen que declarar ese contenido neto, tienen que estar entre una altura mínima entre 2 y 9 milímetros, obviamente dependiendo de las áreas de la cara principal de exhibición. En la parte de la razón social del fabricante encontramos que se debe indicar completamente la razón social y dirección del fabricante o envasador o empacador. Debe ir precedida por la expresión fabricado por o envasado por. Por eso se aceptan las expresiones que son similares: fabricado por, elaborado por, hecho por, manufacturado por. Ahora, cuando el alimento lo fabrican y demuestran que tienen más de una sede, se acepta la sede principal para que la declaren ahí. En el ejemplo vemos a mano izquierda lo de la pierna de cerdo, entonces fabricante, planta, beneficio y desposte de don porcino, con su dirección completa, y en el de la derecha, fabricado por Gasox, con su dirección completa.
En el marcado del número de lote es esa cantidad de unidades que las hicieron con características similares y fabricadas en condiciones iguales. Y a la final tienen el mismo código de producción. Ese es el lote. ¿Qué es lo importante? Que ese lote tiene que ir de manera visible, legible e indeleble. Indeleble es que no se pueda borrar. Como debe ir marcado o grabado de cualquier modo, debe declararse la palabra lote o la L mayúscula, obviamente acompañada del código. Ahí a mano derecha encontramos que el lote está acompañado de este código 5L000328. Y por otro lado se acepta como lote la fecha de vencimiento, fecha de fabricación, fecha de duración mínima, siempre y cuando se indique que es lote y fecha de vencimiento. En este ejemplo entonces colocan lote y vence 25 de abril de 2020. Entonces así queda claro. Esa fecha de vencimiento, eso lo fija el fabricante y es el periodo pues, donde termina almacenado el producto en condiciones correctas, pero que probablemente no va a tener los atributos que se esperan cuando se compra, porque después de esa fecha no se considera comercializable el alimento. Y ahí es cuando las secretarias de salud están muy juiciosas y están pendientes de todo lo que encuentran vencido es para que tomen medidas sanitarias de seguridad. Ese marcado de fecha de vencimiento se debe hacer en este orden, en día, mes y año. Día lo deben expresar únicamente con números, el mes con las 3 primeras letras o los números, y año con los 2 últimos dígitos. Ahora, debe constar por lo menos de día y mes cuando es para productos menores a 3 meses, como en el ejemplo de día 19 y mes noviembre. Y debe constar por lo menos de mes y año para productos que van a durar más de 3 meses. Mes 11, año 2020. Aquí a mano derecha encontramos que se puede declarar mediante palabras o abreviaturas. Palabras es fecha límite de consumo recomendada, fecha de caducidad y consúmase antes de. O puede utilizar fecha de vencimiento o la abreviatura F.BTO, puede utilizar la expresión vence o su abreviatura VEN, o expira y su abreviatura EXP. Ojo, tenga muy en cuenta lo siguiente, y es que no se puede declarar en un sticker la fecha de vencimiento. Asimismo, la norma nos menciona que no se requiere indicar la fecha de vencimiento en algunos productos, como lo son frutas y hortalizas, los productos de panadería y pastelería que van a ser consumidos dentro de las siguientes 24 horas, el vinagre, sal, azúcar, productos de confitería como los dulces y bombones, gomas de mascar, chicles y la panela. No requieren de fecha de vencimiento, pero si lo llegan a colocar, tiene que cumplirla. En las instrucciones de conservación, se debe indicar la condición especial que se requiere para conservar ese alimento. Básicamente es eso. En el ejemplo colocaron acá, consérvese refrigerado, entonces le está dando la condición. Ambiente o refrigeración o congelación son los que se utilizan en la rotulación de los productos. Igual para las instrucciones de uso, que no es para todos los alimentos, sino el que lo requiera. Entonces hay un modo de preparación y simplemente es que contenga las instrucciones necesarias pues, para una correcta utilización del alimento. Por eso en este ejemplo se ve que la bebida no es necesario que le coloquen instrucciones de uso, porque es un alimento que usted lo destapa y lo consume directamente. Entonces, este producto no requiere declarar ese número 7 que vimos al principio, que eran instrucciones de uso. Esta ya la vimos con la presentación de Ángela, simplemente para recordarles rápidamente que los alimentos están clasificados por riesgo y están en alto, medio y bajo, por lo cual es un registro, permiso de notificación. Asimismo, esta también ya se presentó para complementar, por ejemplo, la panela no requiere de autorización de comercialización bajo la resolución 779 del 2006. Ahora, si en el proceso de producción a esa panela le adicionan un sabor y sale una panela saborizada, pues ahí sí requiere de una autorización, que sería una notificación sanitaria por bajo riesgo. Para el decreto 1500 de 2007, que es todo lo de carnes, en el artículo 42 indica que la etiqueta del producto debe contener fecha de beneficio, fecha de empaque, fecha de vencimiento y nombre del corte.
así como se ve ahí en el ejemplo, cumpliendo con las que está indicando en el decreto 1500. En esta diapositiva vemos un ejemplo de una etiqueta para un producto marinado, que de acuerdo a la resolución 402 de 2002 son todas aves que se someten a la técnica de marinado. Entonces, ¿qué debe cumplir para esta parte? Que esa expresión marinado tiene que estar al lado del nombre, inmediatamente después, que debe indicar el porcentaje en cuanto a la cantidad de solución adicionada al producto, indicar ese método de adición, aditivos, ingredientes y la función de los mismos. Y las leyendas adicionales deben estar de igual tamaño al nombre del producto, debe ser visible, legible e indeleble. Todo eso es lo que nos menciona resolución 402 de 2002. Hay unas excepciones de rotulado para aquellas unidades que se expenden no puedan llevar ese rótulo en el envase o no puedan contener las leyendas señaladas en la 5109. Abajo en el ejemplo vemos que las unidades están exentas de cumplir eso, pero el paquete que las contiene no está exento de eso. Por lo tanto, los paquetes madre que llaman sí tiene que tener toda la información de rotulado. Esas unidades hablamos cuya superficie más amplia es menor a 10 centímetros cuadrados y pueden quedar exentas en los requisitos de ingredientes, de lote, de marcado de fecha y conservación y instrucciones de uso. Las hierbas aromáticas y especias se exceptúan de este marcado de fecha, instrucciones de conservación e instrucciones de uso. Ahora vamos a ver para rotulado en alimentos fraccionados y reempacados. Primero que todo, un alimento que es reempacado es cuando lo hacen en un sitio diferente a donde lo hicieron, le retiran su empaque original y lo reempacan en diferentes presentaciones. Conserva sus mismos parámetros microbiológicos, físico-químicos y organolépticos y obviamente son idénticos a los del alimento pues, del cual proceden. ¿Qué información debe estar en estos reempacados? Básicamente la misma que acabamos de ver, el nombre del alimento, el contenido neto, fabricante, lote, fechas de vencimiento, autorización de comercialización, sistemas de conservación. ¿Qué es importante acá? Que esto no aplica cuando lo hacen en presencia del consumidor o en el momento en que lo compra. En ese momento no requiere de rotulado el producto porque lo están entregando en presencia suya. Ahí termina toda la parte de rotulado general de alimentos y vamos a empezar a ver la parte de rotulado nutricional de alimentos. De acuerdo a la resolución 333 de 2011, como les dije al principio, no aplica para todos. ¿Cuándo se vuelve obligatorio? Cuando todo alimento indique en la etiqueta una información nutricional, propiedades nutricionales o propiedades de salud. También cuando se menciona grasas trans y o grasas saturadas, de acuerdo a la resolución 2508 del 2012. En propiedades de salud, cuando hace declaración de función de nutrientes, que eso es cuando indican funciones fisiológicas del nutriente. Cuando hacen declaración de propiedades de otras funciones, que es cuando están relacionadas con una mejora de una función o contribución positiva a la salud, y cuando hacen una declaración de propiedades de reducción de riesgo de enfermedad, que en esta parte no se debe interpretar que sea como prevención ni eliminación de ese riesgo. Para la declaración de nutrientes es opcional que lo haga en cuanto a esas propiedades nutricionales de salud y de adición de nutrientes. Pero si lo llega a hacer, tiene que cumplir con la 333 aportando la tabla de información nutricional y en forma numérica debe hacer esa declaración de nutrientes. ¿De dónde vienen los valores de la tabla nutricional? De las tablas de composición de alimentos nacional y de publicaciones internacionales, de las especificaciones de contenidos nutricionales de ingredientes que utilizan en la formulación, o de valores promedios de análisis de muestras representativas y los análisis de laboratorio. Cuando hablamos de la tabla nutricional, escuchamos que hablan de 15 que son de carácter obligatorio. Esos 15 nutrientes son, de acuerdo a la energía que la declaran en energético o calorías, entonces tenemos calorías de la grasa, calorías que son calorías totales, calorías de la grasa, grasa total, grasa saturada, grasas trans, colesterol, sodio, carbohidrato total, fibra dietaria, azúcares, proteínas, vitaminas A y C, minerales, calcio y hierro. Al lado derecho encontramos lo que usted puede declarar de forma opcional.
que a manera de ejemplo, vitaminas diferentes a la A y la C, pues las puede declarar, o minerales diferentes al hierro y al calcio. La 333 de 2011 nos presenta los diferentes formatos en los cuales está toda la información nutricional. El más conocido y que más se ve en todos los productos es el vertical estándar. Hay otro que es de declaración lateral, que es cuando la información que está debajo de las vitaminas y minerales no tiene el espacio suficiente, lo pueden hacer a un lado y por eso es declaración lateral. En la declaración dual es usado para cuando comparan dos o más formas del mismo alimento, por ejemplo, diferentes unidades, una rebanada de un pan o 100 gramos. A mano derecha encontramos el simplificado, que es cuando el alimento no contiene cantidades significativas o no es una fuente significativa de 8 o más de los datos nutricionales. El tabular debe presentar la información horizontal y en estas tres secciones. Y abajo tenemos el lineal, donde los ingredientes deben estar seguidos y separados por coma, y los valores de valor de área de referencia deben estar indicados entre paréntesis. También están las tablas para alimentos para niños menores de 2 años y menores de 4 años. Y ahora pasamos al tema de agotamiento de etiquetas, que de acuerdo a la resolución 2016-02-8087 del 2016, es para autorización de agotamiento de existencias y uso de adhesivos. Esta autorización la tiene que dar el INVIMA, de acuerdo al artículo 18 de la 5109 que acabamos de ver de rotulado general, y de acuerdo al artículo 35 de la 333 de 2011 que acabamos de ver de información nutricional. Entonces tenemos unos ejemplos bajo situaciones que no se autoriza ese agotamiento. A mano izquierda, arriba tenemos que cuando la lista de ingredientes va a cambiar y esos ingredientes primarios van a cambiar o no corresponde al autorizado del producto, no se autoriza. Cuando no se declara el lote en la etiqueta, cuando la autorización de comercialización está vencida y no fue renovada en los términos de la 2674. En los 4 de abajo vemos en cuanto a fecha de vencimiento. Si esa fecha de vencimiento está borrosa, o sea que es no legible, si la cambian, o sea, cambio de la fecha de vencimiento, o si aparece indicada en un sticker, o no la declaran de origen, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la 5109, que es todo lo que viene de importados, ahí es cuando no se autoriza ese agotamiento de etiquetas. En este ejemplo, sí se autoriza. Entonces, la compañía renovó la autorización de comercialización de esta bebida, el INVIMA le otorga un nuevo número debido al cambio normativo. Y otros ejemplos que podemos tener para cuando sí se autoriza el agotamiento de etiquetas. En cuanto al término lote, si aparece como lot o L minúscula, que es una expresión errónea, o falta el término ingredientes, o falta la expresión fabricado por, o no se indica la naturaleza del sabor, que es artificial, natural e idéntico a natural, o no se indica la función tecnológica del aditivo, o el contenido neto no está en la cara principal de exhibición. Son todas las situaciones bajo las cuales ahí sí le autorizan un agotamiento de etiquetas, tiene que indicar las existencias que tiene y le dan 6 meses para que lo haga. En este ejemplo vemos en la imagen la bebida con jugo de naranja y nos centraremos en la información nutricional que acabamos de ver en cuanto a la 333. Entonces el número 10, que es la información nutricional, contiene el descriptor buena fuente, que está buena fuente de vitamina C y lo acompaña la tabla nutricional. Entonces ahí vemos cómo cumple en cuanto a hizo una descripción de este buena fuente y está obligado a cumplir con 333. Ahí termina todo el tema de rotulado y sigue unos conceptos rápidos de los materiales de empaque, que de acuerdo a la resolución 683 de 2012, es para todos aquellos grupos de materiales, objetos, envases y equipamientos, los que llaman MOE, pues cumplan con la normatividad. Entonces tenemos una clasificación que son materiales plásticos y sus aditivos, elastómeros y cauchos y sus aditivos, celulósicos como papel, cartón y cartulina y sus aditivos,
en cuanto a metales y aleaciones en los revestimientos de barnices, esmaltes y lacas, y vidrios y cerámicas. Ahora, tengan en cuenta que los costales de fibras naturales o sintéticas, más los envases de madera, más los tapones y corchos, sellos y guarniciones, todos ellos que no sean de primer uso, están prohibidos como materiales de envase. Recuerden que no sean de primer uso. Asimismo, el empleo de materiales recuperados post-consumo, descarte industrial, o cuando usan recipientes que tienen leyendas y marcas correspondientes a otros productos. Ustedes recuerdan que alguna vez uno ve comercialización de miel de abejas envasadas en productos que no tienen nada que ver y son, por ejemplo, de licores y otras cosas. A eso se refiere. Como lo mencionó en la presentación anterior, entonces, para equipamientos metálicos tenemos la resolución 4142 de 2012. Para los plásticos y elastoméricos tenemos la resolución 4143 de 2012. Para vidrios y cerámicas la resolución 835 del 2013. Y para la parte de celulósicos tenemos la 834 del 2013. Recuerda que los materiales de empaque que utilizan hoja sí están permitidos, siempre y cuando cumplan con inocuidad, siempre y cuando se le hagan una limpieza y desinfección. Entonces, la hoja de queso, la hoja de tamal, la hoja del bocadillo de leño, hoja de envuelto y todos ellos sí están permitidos. El INVIMA sí los deja. O sea, no crea todo lo que ponen en redes sociales diciendo que el INVIMA no deja trabajar. No comparta noticias si usted no está seguro de lo que comparte. Ya terminando, tenemos las causas por incumplimiento de la reglamentación sanitaria. Y esto quiere decir que un producto que no cumple, por decir algo enrotulado, le toman una medida sanitaria de seguridad, se va a un decomiso, ese decomiso lo realizan en el establecimiento pues, donde está el producto, y ya de ahí pasa a un proceso sancionatorio, el cual va a generar una multa o una sanción y se la van a aplicar al responsable del establecimiento. Y todo esto lo puede evitar siempre y cuando conozca bien la normatividad en cuanto a 5109 y 333 para que no le hagan una medida sanitaria. Y por último, mostrarles los canales de comunicación. Tenemos una línea telefónica en Bogotá, 294-8700, en la extensión 3846, 3844, 3822. Un correo electrónico contacto@invima.gov.co. Un chat de alimentos que durante esta emergencia se está atendiendo de 8 a 3 de la tarde en jornada continua. Y el link de la página del INVIMA en invima.gov.co. Y pues hasta ahí es todo. Muchas gracias.